que vamos a hacerla en temporadas. Esta es nuestra primera temporada, el abandono de la planeación urbana y la vivienda. Este nombre lo propuso nuestra queridísima urbanista Gloria Jubera, que nos acompaña, porque ella siente, igual que muchas de nosotras, que sí ha habido un abandono, y en esta administración podríamos rescatarlo, y vamos a tratar de que tengamos una visión más amplia de este tema. Nos acompaña la arquitecta Aurora, por favor alza la mano, Aurora Castro Aldama, la doctora Silvia Rodríguez, la maestra en arquitectura Sofía González Estrada, la maestra en urbanismo Gloria Jubera, y ya está con nosotros la doctora Elia Manjarres. Nada más que no te ves, Elia. Y ahorita me presento. Sí, no te preocupes. Continuamos. Este espacio está diseñado para poder conversar con las mujeres que han sido importantes en la vida de la planeación urbana del México actual. Vamos a tratar de acompañar a la planeación, al urbanismo, a la vivienda, a la arquitectura, a todo lo que está dentro del territorio en una visión con perspectiva de género. No quiere decir que no vayamos a tener invitados varones, al contrario, yo creo que vamos a tener invitados muy importantes, que de hecho ya se están calendarizando, pero vamos a tener un tema más sensible, y sobre todo que quiero que conozcan a todas las mujeres que han participado en la vida nacional en cuanto al desarrollo territorial de México. Entonces voy a iniciar dándole la palabra a la maestra Gloria Jubera, que va a ser un poco la que nos va a comentar qué es lo que esperamos del tema. Y antes que nada, yo quisiera que cada una se presentara, hiciera el comentario de qué han hecho, qué es lo que les gustaría que se hiciera en México. Entonces, primero le voy a ceder la palabra a Gloria. Quiero comentar que esta es una plática donde yo soy la anfitriona principal. Sofía Sofi es otra anfitriona principal, somos las intelectualmente desarrolladoras del tema. Hemos platicado con muchas personas y tenemos una gran preocupación de que tenemos que empezar a tener voz y voto en este tema y en otros, ¿no? Entonces, Sofi va también a hacer los comentarios importantes. Ahorita nuestra gran invitada principal es Gloria Jubera, son las que van a titular ahora sí que las temporadas, y le voy a ceder la palabra a Gloria. Gloria, por favor. Muchas gracias, Sofía. Agradezco mucho el espacio y pues en realidad no me preparé mucho para el tema, pero sí quisiera pues agradecerles a cada una de ustedes. Sería bienvenida también, aquí entró. Buenos días. El tema es muy importante, no solamente ahorita en este momento, en esta coyuntura, sino que a través de toda nuestra vida. Yo pienso que la planeación de alguna manera ha estado presente siempre, desde que iniciaron las ciudades, desde que iniciaron los asentamientos. De alguna manera se fue previendo, digamos, el territorio en cuestión de cuál uso se le debería de dar, ¿no? A pesar de que no estuviera plasmado en un papel. Y bueno, eso lo veremos después. Empezaré presentándome. Pues yo estudié arquitectura primero en México. Después me metí a estudiar asentamientos humanos, que me llamó mucho la atención porque era una carrera un poquito más allegada, digamos, hacia lo que es el urbanismo.
que en ese momento pues yo estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a los ejes viales, a la construcción de ejes viales ahí en México, y pues me tocó participar en esa parte en un inicio cuando yo estaba todavía estudiando arquitectura. Entonces cuando me enteré de la carrera de asentamientos humanos, que en realidad yo no la conocía y que se estaba llevando en la escuela, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, pues me llamó mucho la atención, y incluso algún grupo de amigos que estábamos pensando en dedicarnos más a lo que es el urbanismo, pues nos llamó la atención y nos cambiamos de universidad. Entonces yo terminé la carrera ahí en la UAM Xochimilco. Después seguí trabajando en algunos despachos allá en México, relacionados prácticamente casi todos ellos con el urbanismo, aunque no me olvidé mucho de lo que es la arquitectura, y que sabemos que pues el urbanismo y la arquitectura van de la mano. Sin embargo, me empecé a introducir más en lo que es la planeación regional y la planeación ya más de los estados, de los municipios, porque me empecé a dar cuenta que había realmente una planeación centralizada desde los inicios, digamos, de las administraciones federales en algunos temas importantes, y me fui metiendo en esos temas. Después me vine a Hermosillo, inicié a trabajar también con una empresa de arquitectos que me tocó participar en el diseño de una maquiladora muy grande en Nogales, una de las más grandes de América Latina y tal vez hasta del mundo, ¿no? Que tiene muchos servicios asociados, guardería, espacios deportivos, gimnasios, muchas cosas agregadas, digamos, a lo que es la maquiladora, y pues son beneficios para los trabajadores. Después de estar ahí, estuve trabajando también en otro despacho de urbanismo, colaborando también ahí para el diseño de una de los fraccionamientos del parque industrial de aquí de Hermosillo. Y posteriormente estuve trabajando también en otro despacho de arquitectos que tenían diferentes obras, pues prácticamente todas ellas relacionadas con el urbanismo dentro del estado de Sonora. Por invitación de un compañero, digamos, pues que conocí en el transcurso de ese tiempo que anduve trabajando en los diferentes despachos, conocí a una persona que era de Agua Prieta, un ingeniero que trabajaba en el gobierno del estado, y me dijo, oye, tú deberías de estar trabajando en el gobierno, te voy a invitar para que vayas y pues nos visites, y ya vemos si te damos trabajo ahí, yo te voy a presentar y voy a decir que es una persona que está especializada, porque en realidad en ese tiempo en la secretaría donde yo trabajé 33 años, no había todavía una persona especializada en el tema digamos, de asentamientos humanos. Y éramos en ese entonces, pues, muy poquitos a nivel nacional. Yo creo que habíamos alrededor, en el estado de Sonora, habíamos nada más 2 personas. Un arquitecto, y que después fue también igual que yo, se metió a estudiar asentamientos humanos y se casó con una persona de aquí de Sonora, entonces se vino y éramos ellos 2, nosotros 2. Entonces ahí empecé, digamos, me contrataron y empecé a trabajar en la Dirección de Desarrollo Urbano, que era la única dependencia a nivel estatal que se encargaba. ¿En qué año fue eso, Gloria? Yo me vine, bueno, me tocó el terremoto en la Ciudad de México. Estuve ahí un tiempecito más y después ya me vine aquí a Sonora y entré a la Secretaría alrededor de 1987. Empecé a trabajar ahí. Entonces ya ahí fuimos colaborando con los demás compañeros y me tocó pues recibir cambiar de muchos jefes, pues porque ya saben que en las administraciones me tocó el final de una administración y el principio de otra, que fue pues ahí cambiando la situación, ¿no? Nosotros en realidad en ese tiempo nos dedicábamos más a apoyar a los ayuntamientos para elaborar, pues para tratar de convencerlos de que elaboraran o que actualizaran sus programas de desarrollo urbano.
y no nos dedicábamos tanto a lo que es la planeación estatal, aunque ya la ley lo contemplaba que debería de haber programas estatales. Y yo siempre cuestioné que no hubiera programas municipales de desarrollo urbano. No hubo digamos, en la normatividad alguna indicación de que se debieran de hacer programas municipales de desarrollo urbano, cuando menos en el caso de Sonora. Y fue prácticamente hasta esta nueva ley que se publicó aquí en el estado de Sonora en el 2006, en noviembre del 2006, se empezó a trabajar después de la Ley General de Planeación y ya se incorporó, digamos, lo que es la planeación municipal, que ahorita pues SEDATU es la que trae, digamos, dentro del apoyo que les brinda a las autoridades municipales. Posteriormente, en 1992, creo que fue cuando volvió a cambiar la administración aquí en Sonora, y fue cuando Elia, que está aquí conmigo, empezó a trabajar con nosotros en colaboración con el CIAD. Estábamos trabajando y con un director de desarrollo urbano que tenía mucha preparación, sobre todo en el tema de la movilidad, que era un tema que nosotros empezamos a trabajar desde el 92 aquí en Sonora. Sin embargo, la planeación no ha tenido pues mucho éxito en ese sentido con las autoridades municipales, porque pues todavía no se entendía, a lo mejor todavía no se entiende bien cuáles son digamos, las ventajas y las desventajas de tener en realidad un plan de largo plazo. Así es. Entonces, pues trabajamos ahí muchos programas. Yo creo que ha sido la época que trabajamos más propuestas con los municipios, y después cambia la administración, y ya en ese entonces empezamos a trabajar un poco la planeación estatal. En el 2002 se hizo el primer intento, digamos, con la CEDESOL, en ese entonces creo que era, de elaborar el programa estatal de ordenamiento territorial a nivel del estado. Participamos con la Universidad de Sonora, que fue la empresa consultora que se decidió contratar, y empezamos a trabajar con ellos, haciendo varios talleres en las 13 regiones que se dividió el estado para hacer las consultas públicas. Y bueno, se hizo todo un proyecto que quedó en proyecto y nunca se publicó. Sin embargo, había habido anteriormente algunos ejercicios que se publicaron con relación al programa estatal de desarrollo urbano, pero era nada más de desarrollo urbano, y el otro ocupaba, digamos, todo el territorio, ¿no? El ordenamiento de todo el territorio. Y así pues he estado, después la ley aquí contempló que se hicieran programas también, programas de ordenamiento territorial a nivel de los municipios, que también se lograron hasta ahorita. Creo que hay tres vigentes y publicadas y autorizadas y todo, ¿verdad? Que están ahorita vigentes en el estado. Y programa estatal de ordenamiento territorial, pues no tenemos. Tenemos 3 proyectos que se hicieron con diferentes empresas, y pues hasta ahí hemos llegado. Y pues yo trabajé hasta el año antepasado, trabajé ahí en la secretaría, ya me jubilé, ya me querían echar para afuera, pues ya estoy aquí afuera y muy a gusto. Después estoy colaborando con 2 municipios y pues ahí, para no hacerles más largo el cuento, pues eso más o menos es mi historial profesional. No, es enorme, Gloria. Pues continuamos con Sofi.
Aurora o Silvia. Sofi, ¿con quién te gustaría comenzar? Ok, bueno, pues buenos días de nuevo, muchas gracias y felicidades, Gloria. Gracias. Una trayectoria muy impresionante, muy interesante que vamos a explotar mucho en este Qué medio. bueno. Gracias. Sí, doctora Silvia, continuamos con usted, por favor. Su micrófono. Sí, ya. Buenos días, mi nombre es Silvia Cristina Rodríguez González, como ya se ha dicho, agradezco la invitación, pues plantear en general, ¿no?, este abandono de la planeación, que yo creo que todas nosotros hemos visto a partir de nuestro desarrollo profesional, académico y también personal, ¿no? O sea, lo que nos toca vivir cotidianamente, yo creo que es la experiencia más grande que tenemos todos y que es la que se comparte, yo creo, en general con el público aquí, ¿no? Que es ese desorden o ese orden dentro del caos que tenemos en nuestras ciudades, desde los pequeños pueblos, ¿no?, hasta las grandes metrópolis, ¿no?, que vemos o recorremos o bien conocemos ya ahora de forma hasta virtual. Entonces, todos esos elementos. Pues dentro del recorrido que he tenido académico y profesional, no ha sido tan amplio como nuestras compañeras aquí, pero igual he tenido algunas participaciones en la planeación urbana, principalmente en dos ámbitos, ¿no? Uno que ha sido el ámbito en el que me he desarrollado en el gobierno también, que ha sido de planeación, pues mi ingreso, o sea, que fue saliendo a la licenciatura, fue en la Comisión de Urbanismo del Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán. En ese entonces, pues no se tenía noción de, más allá de autorizar, ¿no?, un conjunto de fraccionamientos, porque entonces era el inicio del boom inmobiliario que teníamos. Y con ese boom inmobiliario, pues era una generación de estar aprobando fraccionamientos constantemente, ¿no? Cada inicio de cabildo, pues era una autorización más que se daba, sin ningún orden, sin ninguna planeación en general, y pues en esos términos era como la ciudad iba creciendo, se iba expandiendo y como se iba planeando, ¿no? O sea, planeando porque pareciera que no existía ningún instrumento, pero sí teníamos instrumentos base que eran los que se justificaba ese tipo de planeación. En ese entonces ya existían principios para crear el primer Instituto Municipal de Planeación Urbana en Culiacán, y me tocó con esa comisión de urbanismo conformada por puros jóvenes, debo decirlo. Yo era pequeña entre ellos, que ya eran señores de experiencia, ¿no?, dentro del ámbito político y que habían tenido muchos cargos ya en términos urbanos. Y ellos tuvieron la iniciativa de empezar a formar lo que es el primer Implan en Culiacán. Ahí fue donde yo inicié y me empecé a formar. Al mismo tiempo que estaba en esta comisión, yo ingresé a la maestría. Fue donde empecé, me decían, bueno, pues qué problemas tiene Culiacán, ¿no?, qué problemas tienen nuestras ciudades. Y entonces me empecé a empapar de toda esta problemática y pues aquello que yo veía como algo cotidiano, algo normal, ¿no?, dentro del orden político que se daba de estar aprobando y aprobando más y más fraccionamientos en las ciudades. Entonces empecé a encontrar pues una sustancia dentro de esto y un tema de investigación muy amplio que pues no estaba realmente en la mirada de ellos, ¿no? Para ellos Te escucho metálico, ¿verdad? no existía, ¿no?, esa parte de ese conocimiento. Terminando esa misión, se cortó. Terminando el trabajo de esa comisión, llega la directora de ese plan y empezamos a tener conversaciones sobre lo que se hacía, lo que se autorizaba, lo que se estaba planeando en la ciudad, bueno, que se planeaba por ellos, ¿no?, dentro del orden común que se daba y pues justificado dentro de la legislación como en los términos que estaban, ¿no?
y ahí fue donde empieza el primer implante, empieza con ella y pues me lleva ella de coordinadora general casi de esto y empieza la formación, ¿no? Dentro de lo que es el Implan Culiacán. Al mismo tiempo yo seguía en el proceso de la maestría y mi tema fue la expansión urbana por fraccionamientos cerrados, ¿no? Que fue el tema final de mi tesis. Y pues todo este bagaje, esa experiencia que se tomó y que se siguió en el Implan, pues se fue fortaleciendo y los apoyos de académicos servían para impulsar un poco los proyectos que se daban en esta parte, ¿no? Hasta llegar al plan director, que desde entonces no se toca y nunca se ha aplicado, ¿no? Que es parte nada más plasmado, ¿no? Autorizado, pero que está como un tema de ficción, ¿no? Y que pues desgraciadamente cuando lo quieren retomar o quieren tomar la experiencia para aplicar sustancialmente en los proyectos urbanos, pues está desfasado, ¿no? Que eso es lo que dicen, bueno, es que entonces el instrumento no era válido, no era bueno, no era factible, pues no en este tiempo, ¿no? Y más con los cambios que hemos tenido a nivel mundial, que ahorita estamos viviendo uno de ellos, ¿no? Que es parte del confinamiento. Entonces, cuando el instrumento se quiere aplicar, el instrumento está totalmente desfasado, ¿no? Hubo cosas buenas, hubo cosas cuestionables, fue dirigido un buen tiempo por ella y también se apoyó de otra mujer que tenía conocimiento en el ámbito urbano, también fue parte del equipo, fundamentó mucho en cuanto a la equidad de género para el trabajo, sin embargo, pues había una lucha en cuanto a los términos, ¿no? de jerarquizar, ¿no? la parte de coordinaciones de esa planeación. Y después de esto, pues hay como un desespero, ¿no? Porque ese instrumento que nunca se pudo aterrizar más allá de lo que se llamó acupunturas urbanas y que es lo que yo le llamo fragmentos de ciudad, ¿no? Y que es lo que siempre se ha hecho, obras aisladas, acciones urbanas, que no es que estén mal implementadas, sino que están desintegradas, ¿no? Y están desorientadas de una realidad, ¿no? Entonces, uno de los problemas más graves que he visto y que he cuestionado mucho en la academia también, es la parte de que los jóvenes no están inmersos en la problemática de la ciudad actual. Entonces, en muchas ocasiones queremos trabajar con ellos en problemáticas que están desfasadas en nuestros tiempos. Los mismos maestros les pedimos que se basen en una normatividad que pues no está realmente ya validada o factible para nuestra época, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, nosotros de un reglamento de construcción del 98, ¿no? O sea, si hablamos de términos arquitectónicos, ¿no? Que es en lo que ellos se siguen basando. Entonces, estamos hablando de un plan director, así es, 2010, pareciera muy cercano, pero del 2010 al 2012 hubo un cambio trascendental en el urbanismo. O sea, cada año es un cambio terrible, pues, ¿no? O sea, en cuanto al el mismo desorden, pero procesos también que se han dado, por ejemplo, en ciudades como la parte que ha sido muy, digamos, muy exitosa en algunas ciudades y ahora es muy cuestionada, como es la parte de formar ciudades compactas, ¿no? Ante la expansión urbana que se veía por ese boom inmobiliario, se empezó a cuestionar y se empezaron a formar planeaciones, ¿sí? Que realmente no vienen desde una política urbana, un plan nacional, territorial o simplemente del mismo Plan Nacional de Vivienda, sino que lo conforman las consultorías privadas. Entonces, crean esos fragmentos de ciudad que nosotros, yo termino con ese tema dentro de la maestría, y que es cuando yo me retiro del Implan, exactamente,
es con el tema de fraccionamientos cerrados. O sea, nuestra ciudad estaba conformada con un 80% de urbanizaciones cerradas dentro de esa planeación y al mismo tiempo estábamos haciendo un plan director integral, ¿sí? Para tener una accesibilidad por vialidades rápidas. Entonces, realmente no estábamos sustentando una planeación donde se formaran un sistema integral, ni mucho menos se pensara en formar comunidades o identidad, ningún factor No hay tejido social social. así es, ni la propia estructura urbana en la que se pensaba en esos trazos que se estaban delimitando, ¿no? Por obras públicas, pues no estaba pensado realmente para integrar a la sociedad, que es el factor primordial que tenemos, ¿no? Era generar obra para la movilidad. Y yo creo que era un eje central de lo que siempre ha sido Culiacán, que ha sido una ciudad de tránsito o una ciudad de paso para cualquiera, sin pensar en la integridad, pudiéramos decir, del habitar de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, yo empecé a cuestionarme y a ver todos esos elementos que estaban dentro de lo que yo había participado. Y pues termino con esa parte de mi tesis y me dicen, bueno, pues es que ya terminaste, ahora sí nos gustaría que tú ya fueras, o sea, que tomaras una responsabilidad en planeación, en ordenamiento. Entonces yo decidí que el mismo sistema, hasta los años que yo ya tenía participando, que eran entre 6, 7 años en ese mismo sistema, pues no iba a ser suficiente para mí porque ya lo que yo quería era seguir dentro de ese proceso de investigación, de entendimiento de la ciudad, ¿no? Eh, y entonces decido irme al doctorado. Y ahí es cuando empiezo a ver nuevos temas. Tengo el apoyo de entonces mi director de tesis y pues me permite hacer un conocimiento más amplio de temáticas dentro de la ciudad, la planeación y todo, que pues fuera ya de Culiacán y dejo el Implan. Descubres que todo México está igual. Así es. En esa parte empiezo a ver otro panorama y pues al mismo tiempo que me voy al doctorado me dicen no, pues no, o sea, como no desaparezcas, pero sí, o sea, si tú requieres esto, pues hazlo, ¿no? Entonces sigo en el doctorado y a la vez sigo esporádicamente, pero dentro de la academia, con trabajos, proyectos y esto, ligados a mi proyecto de tesis. Y en ese entonces, cuando yo estaba en este proceso, pues tenía que viajar muchísimo, mis clases eran en Hermosillo, tenía seminarios mensuales en Hermosillo, y tenía clases en Guadalajara. Entonces me llevé los 4 años, yo creo, en ese ritmo. Y mi proyecto era Puerto Peñasco en lo que es Sonora y era Roces en España. Entonces ese proyecto ya lo dediqué totalmente a urbanizaciones turísticas, pues principalmente cerradas, ¿no? Que era el tema que yo ya traía desde la maestría. Y en ese lapso hay varias políticas que se lanzan de una planeación urbana muy específica que estaba fuera de constituir un proyecto integral, que ustedes lo recordarán y yo creo que todavía está vigente, pero sin ninguna aplicación, que fue el programa Hábitat, el programa Rescate de Espacios Públicos. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba con este proyecto, me dicen, pues, hazte cargo, ¿no? De esto porque pues no sabemos ni cómo hacerlo, ¿no? Dentro del ayuntamiento. Y tenemos personas que conocen del tema, cómo bajar recursos y todo, pero no sabemos dónde lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues no hay un plan, o sea, no existe el plan, el recurso hay que bajarse inmediatamente es que te dicen de un día para otro, o sea, es exagerado, pero es real. Y son recursos, pues, millonarios, ¿no? Que dices tú, ¿cómo los vas a despreciar dentro de esto?
Entonces, me apoyo de las mismas personas que están dentro del proyecto. En ese entonces estaba el empresario Jesús Vizcarra, que es el que decide hacer todo esto, y yo creo que fue en la ciudad donde se hicieron más parques, o se rescataron más parques, y se impulsó más el proyecto de hábitat en cuanto a inversión, ¿no? Pero aún así, a pesar de la inversión y del conocimiento y de todo el beneficio social que se pudo haber dado, no existía un proyecto integral. Existía un proyecto general, ¿no? Que se veía cuantitativo. Pero recuerdo muy bien el tema cuando pasó lo de hábitat y rescates, que pues como todo se fue diluyendo por la falta de planeación que tenía el proyecto, que nace el proyecto de Atlas de Riesgo. Y decía yo, bueno, es que es un proyecto tan importante para todas las ciudades, y me tocó ir a capacitación y todo esto del proyecto a nivel nacional, y yo veía que las personas que realmente estábamos encargadas, porque realmente era a cargo de uno, pues había un desconocimiento total, pues, ¿no? Entonces decía yo, ¿cómo van a hacer una planeación de un atlas de riesgo si los que realmente están realizando esta acción no están capacitados, no están formados para una planeación en estos términos, ¿no? Pueden estar formados en áreas de protección civil, de seguridad, de vivienda, pero todas las especialidades separadas, de forma fragmentada. Entonces, ¿cómo integrarlo en una planeación, no? Entonces, el punto es el tiempo, ¿no? Uno es el tiempo, el apoyo, que la planeación se sigue viendo como que es un papel suelto, no se ve como un proyecto en el cual tiene que pensar en no solo proyecciones de tipo estructurales, proyecciones sociales, económicas, lo que nos pasó ahora, ¿no? O sea, las proyecciones en cuanto a, porque es parte de los riesgos que tenemos, ¿no? Entonces, las proyecciones que se tienen que hacer en la ciudad a partir de decisiones que están fuera de nuestras manos, pues como es el tema de salud, ¿sí? Como son las guerras, que parecieran algunas decisiones políticas, pero sabemos que también hay guerras religiosas, por ejemplo. Entonces, todos esos factores que tienen que ver con aspectos socioculturales, entonces influyen totalmente en esto, ¿no? Entonces, para no hacerlo más largo, que todavía falta mucho, pero lo que ha tenido que ver con el sustento de planeación y con esas herramientas que se han dado a través de la política, pues este atlas de riesgo se forma con imágenes de viviendas en riesgo, ¿no? Así nace. Y después, cuando se realiza realmente el proyecto de planeación del atlas de riesgo, es cuando se descubre que tenemos diferentes tipos de riesgo y donde se asentaron diferentes fraccionamientos sin más la factibilidad que piden, ¿no?, de protección civil y seguridad, pero sin ningún estudio previo. Y esto ya está sentado, ¿sí? O sea, ¿cómo lo quitas? ¿Cómo le dices a esa población que ahora la tienes que mover? ¿Con qué inversión la mueves? Y cuando son riesgos altos, pues, ¿no? Graves. Entonces, hasta la fecha no tenemos un atlas de riesgo definido, porque los riesgos son tantos que yo creo que por eso es que no se ha podido asentar el proyecto como tal. Y están tan dispersos los riesgos, no solo naturales, porque tenemos graves riesgos naturales en la ciudad, sino los artificiales. Por ejemplo, ductos que no quiero abordar más allá, ¿no?, por el tema que está ahorita, pero ductos de Pemex que cruzan por abajo de fraccionamientos, ¿sí? Instalaciones, por ejemplo, sanitarias de hospitales, ¿sí? Funerarias, por ejemplo, de todos los desechos
de ellos. O sea, no hay control de nada de esto que es de tipo de salubridad, pues, ¿no? Que es un tema y ahí que... está lo el uso de suelo, la compatibilidad Así de uso de es, suelo. Y un así poco es. entrando en el tema de lo que es el mejoramiento urbano, que es un poco de hábitat que viene arrastrándose exactamente con los programas de hábitat Sí. desde los 70s, y ahora lo están retomando Así es. el mejoramiento urbano enfocado a parques, jardines, áreas comunitarias. Yo no estoy en desacuerdo de eso, fíjate. No estoy en desacuerdo en que no se tome en cuenta en realidad dónde habita la gente. Así. La vivienda, las zonas urbanas, lo que acabas de comentar. Hacer ciudad, desgraciadamente, hasta ahorita ha sido expansión, ¿no? Crece la huella urbana, crece la contaminación, somos un pequeño cáncer. Las ciudades somos un pequeño cáncer de esta madre tierra. Sin embargo, la manera en la que ahorita se está retomando la planeación, que es a lo mejor a donde deberíamos de empezar a enfocarnos, es, por ejemplo, estos últimos lineamientos simplificados, que yo sé que no nos dicen nada, yo lo sé, o sea, no me lo digan, porque sé que no nos dicen nada. Sin embargo, nos están dando permiso para hacer una ciudad compacta, empezar a hacer una ciudad vertical, una ciudad un poco más densificada, y esa parte me gusta. Lo que no me gusta es de que le sigan poniendo el énfasis a pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el pueblo, o sea, jardines, parques, temas comunitarios que son básicos. Definitivamente. Hay una encuesta internacional que nos dice que todo lo que es los equipamientos urbanos, comunitarios, le dan valor a la calidad de vida. Sí, definitivamente. Pero como he estado viendo miles de memes últimamente, me gusta estar en casa, pero no tengo casa, ¿no? Entonces, ese tema que bien está enfocado a la falta de planeación, a la ausencia de planeación desde los años 70. Desde los años 70. Entonces, ahorita te agradezco la intervención. Vamos a darle la palabra a Elia. ¿Nos puedes hacer una reseña? Hola, Tunana. Más enfática de tu vida y después un poco, me encantó con la intervención de Silvia, dijo muchas cosas muy interesantes para que nos empecemos a tener más comunicación. Elia, por favor. Bueno, pues buenos días. Soy Elia Manjarres. Mi carrera es la licenciatura en Economía. Bueno, mi experiencia de trabajo es básicamente en la docencia. O sea, yo en el quinto semestre de la carrera fui invitada a trabajar como maestra en los Cobach. O sea, allí empecé a dar clases. Entonces terminé mi carrera, me titulé y empezó la inquietud, ¿no? La inquietud porque el conocimiento, pues llevarlo un poco a la práctica, ¿no? O sea, ¿puedes bajarlo un poco, Pablo? ¿Perdón? No. Es un usuario que tiene que poner su micrófono en pausa, por favor. Ajá. O sea, ¿soy yo? No eres tú. Continúe, Elia, por favor. Gracias. Sí. Ajá. Entonces, pues un poco la inquietud de la macroeconomía, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde se puede aplicar? O sea, y uno no está aislado de los problemas que lo rodean a uno en la vida diaria. O sea, problemas de tránsito, problemas de desplazamiento. Como que uno se da cuenta que hay un desorden, ¿no? Un desorden y entonces uno empieza a querer explicarse qué sucede allí. Bueno, posteriormente yo fui invitada, después de ya seguir trabajando en el Cobach y ser invitada a trabajar
en educación superior. Entonces fui invitada por el Tecnológico de Hermosillo a dar clases de microeconomía. Entonces ahí fue donde yo me inicié en el nivel superior. Pues igual ahí me di cuenta de que tenía que subir el nivel de estudios. Entonces me entró ya la inquietud de hacer la maestría. Entonces busqué diferentes maestrías y inicié o me inscribí estuve al principio en el Colegio de México, ¿sí? En urbanismo, y posteriormente me cambié a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la maestría de Urbanismo y Desarrollo Regional, ¿no? Entonces, finalmente, allí me quedé. Entonces, tuve la oportunidad, pues, de revisar, evidentemente, con lo de la tesis. Mi tesis fue que presenté allí, que inicié allí, fue porque en Hermosillo iba llegando la instalación de la planta Ford. Entonces me interesó mucho el impacto que iba a tener la instalación de esta planta en el crecimiento de Hermosillo, ¿no? No solamente en la atracción de la población, sino en el impacto en cuanto a las necesidades habitacionales, de servicios y todo lo que se requiere, ¿no? Para, evidentemente es una empresa que va a atraer a muchas personas, no solamente del estado, ¿no? Sino a nivel nacional, dada la publicidad que se le da. Entonces, por ahí orienté yo mi tesis, en el impacto en el área urbana de Hermosillo, dada la instalación de la planta Ford. Entonces, pues allí hice mis pininos, vamos a decir. Después de que terminé la maestría, tuve la oportunidad de trabajar un año, no en la docencia, sino en empresas privadas en la ciudad de Monterrey. Entonces fue una experiencia también de desorden urbano, ¿no? Porque era caótico, era mucho peor, ¿no? Que la Ciudad de México. Entonces ahí trabajé un año y posteriormente ya regresé a Hermosillo y continué trabajando en la docencia. Antes de entrar a la docencia, tuve la oportunidad, aquí en el CIAD me dieron la oportunidad de incorporarme a un trabajo de investigación que estábamos haciendo en equipo. Entonces, en ese entonces, era un grave problema el transporte en Hermosillo, porque no había camiones urbanos. Entonces, eran peceras. Y ya pues el número de población que estaba dado en Hermosillo ya no soportaba este problema del transporte. Entonces fui incorporada a una investigación y una propuesta que se hizo al gobierno del estado por parte del CIAD. Entonces hicimos un equipo de trabajo en donde empezamos a aplicar el avance tecnológico de esa época, que era enriquecer un programa con datos que obtuvimos del INEGI, y que este programa trazaba, lo enriquecías con los datos estadísticos y solo te iba trazando las rutas de camiones, ¿no? Fue un programa canadiense, me parece, porque un compañero se trasladó a Canadá a aprender ese sistema. Y pues me tocó trabajar en eso precisamente, en obtener los datos estadísticos del INEGI. O sea, para ver cuánta población en edad de trabajar, hacia qué áreas se dirigían, cuántas población por manzana, ¿no? Había en las diferentes áreas. Y bueno, eso aportó al sistema SM2, se llamaba en aquel entonces,
Y bueno, de esa manera trazamos las rutas de transporte. No fueron las primeras rutas de transporte que se trazaron en Hermosillo. El entonces gobernador le interesó este estudio que estábamos haciendo y entonces nos invitaron a trabajar ya en un área en el gobierno del estado. Entonces, pues ahí fue donde yo coincidí con Gloria Jubera. Muy interesante el trabajo que ella estaba haciendo, era la única que tenía toda la parte de normatividad, sí, para fraccionamientos, para permisos, para todo eso, ¿no? Un trabajo muy, pues de mucha responsabilidad. Entonces coincidí con ella, coincidí con otros compañeros, formamos un equipo de profesionistas, había arquitectos, había ingenieros civiles, había sociólogos, había economistas, había ingenieros en sistemas, o sea, muy rico el equipo, con muchas opiniones. También esto nos llevó a ser invitados a asistir a conferencias y pláticas también en la Universidad de Arizona. Estaban muy interesados en el proyecto. Fuimos también allá. Y bueno, de alguna manera se realizó el proyecto que estábamos haciendo en el problema de transporte, pues se hizo realidad, ¿no? Se trazaron las rutas de camiones que habíamos estudiado y se hizo la propuesta. Entonces fueron las primeras rutas de camiones que empezaron a funcionar en Hermosillo, ¿no? Que fue una experiencia muy rica porque me tocó a mí asistir junto con el director del proyecto a la Ciudad de México, visitamos trolebuses, cómo funcionaba el metro, cómo funcionaban las diferentes formas de transporte que hay en la Ciudad de México, que fue una experiencia muy rica, ¿no? Pues terminó el proyecto, había más, teníamos muchísimo trabajo porque el entonces candidato a la presidencia de la República, el licenciado Colosio, nos habían encargado, ya una vez que concluimos este trabajo de transporte, nos incorporamos a hacer, nos pidieron diagnóstico por municipio del estado de Sonora, ¿no? Ahí nos pidieron un inventario de servicios por municipio. Entonces a mí me dieron 2 municipios, que fue Zaguaripa y fue Moctezuma. Entonces me trasladé a los municipios, igual con un equipo de diferentes profesionistas, donde empezábamos desde medir el área geográficamente, los límites del municipio, ver qué servicios tenían, ¿no? Y pues, o sea, uno observa el todo, ¿no? El todo que es de qué vive la gente, o sea, económicamente, cuál es el sustento de la gente. Si había una maquiladora, si había una gasolinería, si había trabajo de campo, o sea, de dónde se obtenían los recursos, ¿no? Para sostenerse ese municipio, el crecimiento de población o decrecimiento de población, que también nos encontramos con ese problema porque había municipios que emigraba mucha gente. Entonces fue otra experiencia muy rica que llevamos a la práctica y que bueno, no lo concluimos porque pues falleció el licenciado Colosio, ¿no? Entonces ahí se interrumpe este trabajo, ya no hay más estudios y entonces yo retorno nuevamente a la docencia. Entonces ya me incorporo a trabajar a la Universidad de Sonora, así que hasta la fecha allí continúo, ¿verdad? Y pues ya me quedé con esa inquietud, pues, con esa inquietud de conocer más, de incorporarme a esa problemática urbana, ¿sí? Y pues en mi experiencia personal es que, pues no hay planeación,
O sea, si hay intentos, hay propuestas, ¿sí? Pero no se concluyen, ¿no? Quizás haga falta una consolidación de un proyecto a largo plazo, que no sea solo de 6 años, ¿no? Sino que un hilo conductor que logre concretizar esos proyectos, que algunas veces pueden ser apropiados, ¿sí? Aunque la sociedad es muy cambiante, ¿sí? Es muy cambiante. Como decía la compañera que trabajó en Culiacán, una propuesta de programa para una ciudad en 2 años puede cambiar, o en 1 año puede cambiar, puede ser diferente, como sucedió en Hermosillo. A partir de que se instala la planta Ford, entonces los cambios son muy rápidos, ¿sí? En la cuestión urbana el crecimiento es muy rápido. Entonces no solamente es eso, sino que vienen acompañados de otros fenómenos que impactan el medio urbano, porque aparecen las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales que van a traer otras actividades, que van a empezar a transformar otras actividades, y que la ciudad en esa transformación tiene que adaptarse a esas nuevas condiciones sociales y tecnológicas. Entonces estaríamos hablando de transformaciones muy rápidas, ¿sí? En donde quizás no alcancemos a cubrir adecuadamente esas necesidades. No es un problema de México, es un problema del mundo, ¿no? Pero sí necesita atenderse y con más profesionalismo, ¿no? Todas estas necesidades. Entonces, aquí viene un cuestionamiento, por ejemplo, pues tiene que ver con la política, tiene que ver con la normatividad. Entonces, la persona que ocupa un cargo público, pues tiene también tiene sus limitaciones, ¿no? Porque pueden tener una visión desde su perspectiva que a lo mejor no ayuda, ¿no? O sea, conforme puede ayudar, puede limitar. Entonces también puede haber una buena propuesta, pero si la persona encargada de llevar ese programa no tiene limitaciones, entonces el programa no va a funcionar, no va a salir. Entonces son algunos elementos, tanto internos como externos, que se tienen que tomar en cuenta para poder avanzar en cuanto a las propuestas de planeación, ¿no? Entonces estamos hablando del todo, pero que se puede empezar por alguna parte, ¿no? Por alguna parte se puede empezar a trabajar ese todo. Y pues a mí me parece que pues que nos falta, ¿no? Que nos falta, hay profesionistas, ¿sí? Hay buenas propuestas, pero nos falta ese proyecto a largo plazo, ¿no? A largo plazo, que le dé continuidad, o que en el hilo conductor del tiempo se vaya teniendo esos cambios que se pueden ir adecuando, ¿no? A una ciudad. Es muy, como le dijera, culturalmente, cuando uno visita una ciudad en Estados Unidos, como en este caso que visitamos Phoenix y Tucson, Arizona, pues ellos tienen otra forma de planeación, ¿sí? Ellos muy diferente. En el caso de México pesa mucho la cultura, ¿sí? Pesa mucho la cultura, sobre todo en la parte educativa, ¿no? Ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos mucho que hacer porque también no es fácil implementar. Hay muchas exigencias y necesidades, pero no es fácil implementarla, porque también ahí nos topamos con la cultura, pues, ¿no? O sea, las respuestas que tiene la población ante estas problemáticas, ¿sí? Pues eso es lo que a mí me inquieta. Yo desde la parte académica, pues yo
veo eso, lo analizo. Sí, afortunadamente tengo una materia que me permite, ¿no? Me permite retomar estos aspectos y pues estoy en eso, ¿no? Estoy en la parte teórica, ¿no? Sí. Sí, pues gracias y felicidades. Yo nada más quiero hacer una intervención chiquita. Fíjese que sí, la Ley de Asentamientos Humanos del 76 no tenía prevista una estrategia nacional del territorio. Ahora le llaman la ENOT, Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. En el 2016 se incluyó en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos. Y según los transitorios tenía que estar ya publicada pues en el 2018. Nunca se logró publicar. Hasta ahorita la seguimos esperando, que se supone que es una estrategia nacional a 30 años. Estamos tratando de que, pues de incidir y de, podríamos decir, golpetear un poco para que salga esta ley, bueno, esta estrategia nacional, porque yo creo que esta estrategia nacional es la que en realidad le va a dar valor a todos estos programas, pero integrados. Por ejemplo, ahorita que hablaba de movilidad, cuando se habla de segregación, cuando se habla de tejido social, cuando se habla de la falta de equipamientos, que falta, ahorita el equipamiento que más falta y se detonó con esta pandemia, son los hospitales y todo lo que es salud, ¿no? Entonces, que desde los 70s no se construye un hospital nuevo. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el arquitecto Antonio Toca, que fue el que creó los últimos hospitales en este país, y desde los 70s no se ha hecho un nuevo hospital. Entonces, esta estrategia a largo plazo ya está en la normatividad y me lo puede corroborar Gloria, porque ella es una estudiosa de la Ley de Asentamientos Humanos del 2016, pero no existe la voluntad política. Y la voluntad política yo creo que viene en todos los niveles y en todos los ámbitos, porque los que están no tienen... Hasta ahorita, espero que pueda yo hablar diferente después de este sexenio, pero no han tenido el suficiente amor a México, el suficiente amor a México para en realidad contribuir a un bienestar del territorio. Suena feo, pero es la verdad. Han tenido nada más saqueos, pero no han hecho un acto de estrategia a largo plazo, que es lo único que necesita un país. Estados Unidos, desde que llegaron, dijeron, vámonos a una estrategia. Ellos tenían estrategias de cada 40 años, y nosotros no podemos tener una estrategia ni siquiera en cada sexenio. Entonces, yo creo que sí es un punto importante. Y bueno, ya que entramos al tema de movilidad, yo le cedo la palabra a Sofi para que presente a nuestra otra invitada que también está dentro del tema de la movilidad. Sí, muy bien. Muchas gracias, Sofi. Doctora Elia, pues muchas gracias por compartirnos su experiencia y pues me sumo a su pues labor en la docencia. Yo también me dedico a la docencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, pues es un compromiso enorme que tenemos de estar formando jóvenes, sobre todo para que implementen y hagan todo esto que estamos hablando con éxito ya una vez que estén en el mercado laboral, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y como decían también, el desarrollar los proyectos. Yo tuve la oportunidad de ser subdirectora académica de Servicio Social Universitario aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y trabajamos unos proyectos de planes de ordenamiento urbano en diferentes comunidades, muy interesantes, unos proyectos pues muy agradables para la comunidad, de diferentes comunidades aquí del estado de Sinaloa. Sin embargo, ahí se quedó igual, en proyecto. Solamente un presidente municipal mostró inquietud en querer implementarlo, pero no, lamentablemente se quedó ahí. Ya no se le dio seguimiento y estamos en las mismas de nuevo. Bueno, pues gracias, doctora Elia. Arquitecta Aurora, ¿la escuchamos? Su micrófono. Buenos días a todas. Primero que nada, mi nombre es Aurora Castro Aldana, soy arquitecta de formación y bueno, pues me da un gusto enorme tener este gran espacio, poder compartir. Tengo la fortuna de conocer a las Sofis y a Silvia Cristina, pero
un gran gusto conocer a la doctora Elia y a la doctora Gloria Jovera, que ha sido exquisito escuchar toda la información que han manejado. Y yo creo que para esto sirven estas redes, ¿no? Además, formar esos equipos multidisciplinarios y tener esas grandes visiones que se requieren para formar nuestras ciudades, ¿sí? Yo, de todo lo que he escuchado, pues tengo aquí un montón de notas ya, ¿no? Soy egresada de la Facultad de Arquitectura y tuve la fortuna de poderme incorporar inmediatamente al mercado laboral en la construcción. Y para mí fue al revés, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estar en casi toda la República Mexicana construyendo gran parte de infraestructura, hospitales y hotelerías principalmente, y me daba cuenta, me impresionó bastante un tema. Yo estaba en su momento, por ahí del 2003, 2004, construyendo en Santa Fe un edificio, pero tenía una obra en Pachuca también al mismo tiempo. Y si yo no pasaba antes de las 4 de la mañana por Ecatepec, antes de llegar a Indios Verdes, hacía 4 horas varada ahí hasta las 10 de la mañana. Y luego veía las ciudades, o sea, bueno, no ciudades, ¿no? Pedacitos fragmentados, eso que comentaba Silvia Cristina. Voy a hacer ahorita una mezcla de todo, porque ha sido una mezcla de todo, ¿no? Esos fragmentos de ciudad a las afueras, más allá de Ecatepec, entre Ecatepec y Pachuca. Y luego llegas a ese gran punto antes de llegar a Indios Verdes y dices, santo Dios, 4 horas, o sea, las personas salen de su casa a las 4 de la mañana y llegan a las 10 de la noche. Entonces, para mí fue más de lo que veía a esta gran apuesta que es la academia, ¿sí? Tuve la gran oportunidad y tengo la gran oportunidad de estar al frente de un aula. Es una gran responsabilidad, coincido, que no cualquiera puede ser docente, que no cualquiera puede ser catedrático, porque involucra muchos valores éticos, ¿sí? Valores éticos y a nosotros nos exige bastante profesionalizarnos, que ha sido la palabra que he escuchado aquí muchas veces y que me encanta. No nada más estar en la teoría, sino mezclarlo con la práctica, ¿no? Y voy a hacer una analogía porque eso que yo veía y cuando ya me sumergí en los documentos, que para mí fue muy difícil porque yo venía de lo práctico, construir, y para mí fue muy difícil meterme al nivel de investigación, es muy difícil y de verdad que mis respetos para las doctoras, maestrantes, aquí todos, porque es como cuando llegas a un restaurante, para mí, y ves el menú. Entonces, cuando te quedas en la teoría, es solamente cuando lees el menú. Yo siempre he sido defensora de que es una mezcla, hay que mezclar esa parte, la teoría y la práctica. Tenemos que ir a ver, ahorita lo comentaba la doctora Silvia Cristina, a los alumnos los queremos involucrar en algo que está desfasado, ¿no? Entonces hay que explicarles esa gran parte, pero también lo tienen que observar, ¿no? Y creo que fue todo eso que observaba en las ciudades, en Hermosillo, lo comentaba, la doctora tuvo la experiencia en Puerto Peñasco, yo estuve en Puerto Peñasco muchos años también, ¿no? Entonces, vemos esos grandes fraccionamientos aquí mismo, ¿no? Yo estoy ahorita en la ciudad de Culiacán, soy de aquí de Culiacán, y vamos pasando por la carretera y vemos un pedacito de 5 casas. No hay nada, o sea, está enmontado, ¿sí me explico el lugar? Y vemos esos fraccionamientos, por así llamarles, ¿no? Pero sin ningún servicio. Entonces, el tema del abandono de la planeación urbana y la vivienda creo que da para mucho, ¿sí? Creo que está en o que ha sufrido, o que tenemos una gran crisis de vivienda, por la falta de la aplicación de los planes, porque planeación siempre los hemos tenido, pero creo que hay una gran brecha entre estos planes y la implementación operacional, ¿sí? O sea, ¿cómo los operamos? ¿Sí? La doctora Jovera mencionaba algo de las metrópolis, si mal no recuerdo al inicio de la plática. Entonces creo que, por ejemplo, ahorita los municipios que tenemos se están conurbando muy fácilmente, ¿sí? Existen estos procesos urbanos que son las conurbaciones
Y entonces creo que ya no deberíamos de estar planeando por municipio, sino este municipio queda 20 kilómetros, Culiacán, Navojoa, te voy a poner un pequeño ejemplo, tenemos 20 kilómetros, ¿sí? Nosotros funcionamos como una metrópoli. Entonces, ¿cómo le hacemos para que funcionemos como un todo, integralmente? Porque está involucrado el tema de movilidad. Para mí un tema importantísimo ha sido la movilidad, ¿sí? Yo me he desarrollado en temas de movilidad, principalmente, de planeación, que me lleva principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque está la planeación, ahorita lo que decían de la escuela de los asentamientos humanos, yo la conozco, la de la unidad de la Universidad Metropolitana, está la planeación y luego está el diseño, ¿sí? O sea, yo creo que los patrones de diseño deben de corresponder a esas grandes planeaciones que tenemos. Entonces, si planeamos conjuntamente, integralmente, ahorita lo que comentaba doctora Sofía Flores sobre las ciudades compactas, ¿sí? Los desarrollos orientados al transporte sustentable, que no nomás por llamarse transporte sustentable, sino que conlleva otras connotaciones como la proximidad, la conectividad, ¿sí? La densificación de estas ciudades, no es nada más movilidad, ¿no? Es un desarrollo de esas ciudades. Entonces, sí creo que tenemos esos serios, que estamos en una crisis muy seria, ¿sí? De vivienda, gracias a que no se ha implementado esta planeación o que no se llegan a actualizar estos planes de desarrollo. Ahorita justo lo que comentaba Silvia, ¿no? Oye, existen los planes de desarrollo, pero tienen más de 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los implementamos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo también he leído bastante sobre, ahora en el nuevo gobierno, ¿no? Los ENOT, que ahorita mencionaba, doctora. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo hacerle para mejorar esa calidad de vida de la que tanto hablamos en esos grandes programas? ¿Cómo operarlos? Justamente yo me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo operar? ¿Qué herramientas de planeación estratégica debemos de usar o implementar para bajarlas al nivel municipal? Porque ahí se quedan. Entonces, llegan los presidentes municipales o alcaldes y creen que son los dueños del territorio. Y dicen, yo voy a hacer esto, pero no vemos el bien común. El bien común es de todos, ¿sí? O sea, es para los ciudadanos. Ellos creen que haciendo un nuevo plan es mi legado, ¿no? O sea, porque han existido, valdrá la pena decirlo, han existido buenas intenciones, debe de haber muy buenos planes de ordenamiento, planes de desarrollo municipales, pero no los llevamos a cabo simplemente por el ego de decir, yo hice esto, ¿no? Entonces, creo que no entendemos que la ciudad es de todos y es un bien común en el que si no atacamos esa parte del desarrollo, pues no llegamos a mejoramiento, ¿sí? Luego vienen las crisis las crisis en los barrios, ¿no? Y los conflictos, y luego los hacen nulos, ¿sí? También, doctora Silvia Cristina, algo que mencionó con lo que yo estoy bien, ahorita traigo por ahí un proyecto con los atlas de riesgo. Es una herramienta tan importante, tan seria para todos, para el desarrollo de las planeaciones de las ciudades, que no lo conocemos. Yo fui exconsejera ciudadana del INPLAN, aquí en Culiacán, y los 3 años que estuve lo solicité, ¿no? Y que estaba prohibido, y que no estaba, y que no está actualizado, y que esto. Entonces dices tú, entonces, ¿cómo otorgas un permiso para un fraccionamiento cuando no tenemos una herramienta tan esencial como es nuestro atlas de riesgo, ¿sí? Ahora tenemos un serio problema aquí en Culiacán, que si llueve 10 minutos, nos inundamos, pero nos inundamos a 1,5 metros, ¿sí? No nos inundamos a 40 centímetros de agua. Por supuesto que tiene mucho que ver con estas nuevas infraestructuras que se han hecho, ¿sí? Y que lo vemos aislado.
¿sí? Que no tenemos un plan integral en la ciudad. Entonces, si yo nada más estoy con pedacitos, 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 pues este es el resultado que tenemos, ¿no? Pero así como la doctora Sofía, yo también digo, bueno, a lo mejor hay una buena intención con esta nueva administración, no sé, ¿sí? Solo que necesitamos bajarlo a nivel municipal. Y ha sido como para mí, a mí me gusta sí leer, pero también operativamente me gusta involucrarme en los temas. Participo activamente en una asociación civil y hemos sido muy enfáticos, por ejemplo, ahorita en temas de movilidad, en temas de espacio público, en temas de ciudad. Si se va a intervenir una parte de la ciudad, de verdad que nosotros nos involucramos y solicitamos información. Porque se los dejamos a las autoridades y lo que ahorita comento, ¿no? No ocurre, no hay voluntad política, no lo hacen, ¿no? Lo guardan. Vamos a hacer uno nuevo. Entonces, pues no hay continuidad, ¿no? Y tenemos todos estos problemas de las que todas aquí hemos comentado esta mañana. Aquí voy a dejar mi intervención por si alguien más quiere participar, porque para no ser reiterativa con lo que todas hemos mencionado, ¿sí? Gracias, Aurora. Muchísimas gracias. La verdad es de que ver a la gente que en realidad quiere hacer las cosas, a mí siempre me motiva. Aurora, muchas gracias. Fíjate que ahorita que comentas de los atlas de riesgo, efectivamente, es el primer instrumento que debemos consultar para hacer cualquier plan, cualquier plano de usos de suelo, es el primero que se debe de consultar. Y han estado abandonados por muchos años. De hecho, INEGI, en la década de los 70, vuelvo a mencionar, empezaron a tener estos grandes planos, o se llaman, ¿cómo se llaman? No recuerdo, las cartas del INEGI. Estas grandes cartas donde se podía empezar a visualizar ciertos temas de riesgo. Sin embargo, nunca se empató con la parte urbana, nunca se empató con el desarrollo, cómo iba creciendo la ciudad dentro del territorio de manera edafológica y geológica. Ya actualmente, con los nuevos instrumentos de sistemas de información geográfica, ya se pueden hacer ese tipo de herramientas tecnológicas. Qué padre que ya están actualizando el Atlas de Riesgo de Culiacán. Tenemos desde el 88, no se han actualizado planes, más bien Atlas de Riesgo. Me molesta mucho que le digan Atlas de Riesgo, debería de ser programas de prevención de riesgos, porque en realidad los atlas de riesgo son las mismas cartas del INEGI puestas, nada más sectorizándolas y delimitándolas. Pero finalmente no hay un programa de prevención de riesgos dentro de estos grandes temas, ¿no? Silvia, por favor. Primero Aurora pidió la palabra. Perdón. Es que afortunadamente aquí no sé si se está actualizando el atlas de riesgo o estos planes, ¿no? Lo que sí quiero comentar es que gracias a los sistemas de información geográficos, por ejemplo, con las distintas herramientas, con mis alumnos yo sí lo hago, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo las cuencas, vamos viendo los arroyos, porque si bien saben, Culiacán, tenemos 3 ríos vivos aquí en la ciudad y tenemos una gran cantidad de arroyos, ¿no? Entonces, a través de estos pequeños instrumentos que nosotros lo podemos hacer desde el aula para que ellos se den cuenta, si no lo tenemos con las autoridades, que se den cuenta que ese asentamiento es irregular, ¿sí? Y a partir de ahí vendrá lo demás, ¿no? Entonces, sí, ese ejercicio a mí sí me gusta hacerlo con los alumnos, ¿no? Con pequeños, ¿no? Que es Google Earth y Global Mapper, y ahí vemos, ¿no? Para que ellos visualicen el problema que tenemos y lo comparamos con el marco normativo, y bueno, hay una falla, ¿no? Pero ellos serán los futuros profesionistas y saben que está mal, ¿no? Entonces, es un ejercicio ahí en la participación. Excelente. Sí, pues en el caso de Culiacán ya hemos tenido más de 2 intentos de atlas de riesgo.
Yo quería hacer un acotamiento sobre los atlas de riesgo porque no voy a mencionar el sexenio, ¿no? Pero sí hubo un programa que se implementó de atlas de riesgo a nivel nacional y sí es un atlas de riesgo, no es un proyecto de prevención. Ese es el problema de ellos, ¿no? O sea, sigue siendo las cartas temáticas y otro de los problemas por los que se han parado los atlas de riesgo y por lo que no tenemos un atlas de riesgo publicable todavía en Culiacán es porque es mayor los riesgos artificiales que los naturales. Y eso tomando en cuenta que los naturales son altos, ¿no? Entonces, yo creo que esto no sucede nada más en Culiacán, sucede en todas las ciudades, ¿no? Y Claro. tanto es así que esas cartas temáticas, pues lo tenemos, ¿no? O sea, el sistema meteorológico que existe, ¿no? El control que tiene, por ejemplo, lo que es sistema de aguas nacionales, hay una carta temática ahí muy desarrollada, por ejemplo, y que sería nada más un tema para capturar a nivel nacional, ¿no? Que ya lo tenemos realmente técnicamente bien elaborado para que sea eje, ¿no? De esa parte de los riesgos naturales. Otro de ellos es el de sismos, ¿no? El equipo que se tiene técnico o práctico, lo que decía ahorita Aurora, existe. Entonces, esa es otra de las cartas temáticas, ¿no? Si lo vemos desde la parte privada, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con infraestructuras, que decíamos gas, gasolinas, ¿no? O sea, temas tan riesgosos, ¿no? Como estos, por ejemplo, existen sus cartas temáticas, ¿no? O sea, lo que se tendría que hacer es realmente un sistema donde se pueda medir esto de forma integral para realmente crear un proyecto de este tipo. Para mí, es mi opinión, ¿no? Muy humilde desde el nivel profesional que he tenido y la parte académica, es que creo que es un error que existan atlas de riesgo sectorizados. O sea, que se destine un dinero, por ejemplo, una inversión tan grande para hacer un proyecto en cada municipio, cuando se tienen sistemas integrales a nivel nacional y mundial, ¿sí? Que se pueden, como tenemos ahorita las facilidades de software, aplicaciones, equipos técnicos y todo, de que realmente esto se haga de forma integral. O sea, que sí exista destinado ese recurso humano y también recurso financiero, ¿no? Para que realmente podamos prevenirlo, ¿no? No que tengamos que hacer acciones para resolver después lo que existen daños. Parte de eso es de las imágenes que traía, que son temas diversos, ¿no? Es un tema muy amplio dentro de la planeación, no solo es el proyecto como tal, porque también hay un factor muy amplio que decían ahorita que es el cultural. Tenemos una sociedad que culturalmente es muy fuerte y ese nivel educativo, pero también nivel social, ideológico, pudiéramos hablar de esa parte, conforma comunidades muy fuertes, ¿no? Tanto que hay niveles todavía de usos y costumbres, ¿no? Donde ellos crean sus propios planes. En la parte de los proyectos de pueblos mágicos que estuve trabajando, pues fue una de las cosas que yo me encontré, o sea, que comunidades autóctonas que pueden pensar que existe un nivel educativo muy bajo, pues realmente es un nivel educativo medio alto y donde ellos hacen sus propios planes de ordenamiento, ¿no? Entonces esa parte está fragmentada dentro de nuestro México y como se ha dicho muchas veces, existen muchos Méxicos, ¿no? Entonces esa parte es un poco más de la sociedad que de la parte política, pues, ¿no? Que a veces ni es controlada ni es conocida a un nivel gubernamental. Entonces... Pero ¿estás de acuerdo que el gobierno tiene que poner orden. énfasis exactamente? Sí, así es, para eso son los planes, ¿no? O sea, la para integración. Eso son los gobiernos. Sí. Para eso son los planes, ¿no? Sí. Sí. No, pues, Silvia. Pues yo nada más quisiera, si cerramos con Gloria, para que nos haga ahora sí que un resumen de todo lo que hemos platicado y de lo que tú crees que ya nos faltaría para la próxima, para el próximo programa, mi querida Gloria.
Bueno, tenía cerrado el micrófono. Gracias, Sofía. Mira, pues yo no quisiera abundar mucho más en el tema, sino más bien rescatar todas las participaciones de todas las compañeras, porque todo nos da una gran visión del horario nacional. Yo creo que, como comentaban todas ellas, o todas nosotras, sí ha habido algunos intentos, sí tenemos normatividad. Lo que tenemos es, y todas lo dijimos de alguna manera, es un desorden y una falta, pienso yo, de compromiso, tanto de las autoridades como de la población. No tenemos conciencia ciudadana, no tenemos conciencia social, tenemos muchos intereses particulares y no vemos que nuestros intereses también comunes, lo que hagamos en el particular le va a afectar al común. Entonces, tenemos que empezar a construir ciudadanía, yo pienso, tenemos que empezar a tener mucha más conciencia de lo que hacemos como ciudadanos. Y también compromisos, porque no es nada más decir, ah, pues es que el gobierno no hace nada, los programas no se siguen, pero tampoco tenemos el compromiso de cuestionarlo, porque si bien a lo mejor sí tenemos muy buenas iniciativas, digamos, que a veces parten de los gobiernos, pero no hay un seguimiento, no hay un compromiso ni del lado de la política ni del lado del ciudadano. Y también, de alguna manera, el compromiso va más allá, no nada más en esos dos ámbitos, sino que también las universidades, los colegios o digamos esas instituciones que hacen planeación, pues no se comprometen, o sea, ya aquí te doy mi librito y yo hice esta investigación, pero a mí no me toques, ¿no? O sea, yo no me comprometo para nada y no estoy organizando a nadie, o sea, se protege mucho a veces, ¿no? La gente nos protegemos mucho. Y pues de otro lado, la ciudadanía, digamos, que convive con nosotros en el día a día, que no tiene la suficiente capacitación, pero sí tienen muchos conocimientos que nosotros a veces al elaborar los programas no los tomamos en consideración. ¿Quiénes saben más de las cosas que suceden en la ciudad que los que son habitantes de la ciudad? Nosotros, ¿no? Los que andamos en la ciudad, los que vivimos la ciudad, los que sufrimos la ciudad, estemos en el nivel académico que estemos. Y todos sabemos la problemática, todos sabemos que en nuestra colonia, qué nos pasa cuando andamos en la banqueta, que cuando voy al hospital no me atienden porque no hay capacidad, que cuando voy a solicitar un permiso de una construcción, pues a lo mejor me atienden o me dicen, ah, sí, vuelvo otro día, no se involucran. Pues yo sé que hay mucho trabajo que hacer y a veces las personas que están, digamos, dentro de las dependencias no tienen la capacidad suficiente como para estar resolviendo esos problemas. Y los instrumentos con los que se apoyan tampoco les dan las herramientas. Debemos de alguna manera hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo ahorita, de invitar, digamos, a la gente a que participe con sus problemáticas. A veces no conocemos muy bien qué es lo que pasa en una ciudad. Yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando elaboramos los programas de desarrollo urbano o los de ordenamiento territorial, que íbamos a las comunidades, que las convocábamos para que nos plantearan sus problemáticas, que la gente se interesaba y, ay, qué bueno, y que, no sé, se emocionaba. Pero luego se emociona. ¿Y qué pasa? Pues hasta ahí llegó la planeación, hasta ahí llegó la iniciativa. No le damos seguimiento. Hay muchas cosas que no conocemos y que yo tampoco conozco todas, pero sí me he dado cuenta que hay muchas herramientas que nos pueden dar más luz de algunas cosas, de algunas problemáticas, sin meternos en muchas controversias, digámoslo así. Esas herramientas están a veces en el internet
y las ponen ahí y nadie las visualiza, nadie las coteja. Sin embargo, hay cosas muy interesantes. Yo en el último año que estuve dentro de la Secretaría, quise hacer un análisis de cómo están los equipamientos a nivel de las ciudades, en el caso del estado de Sonora. Bueno, para empezar, los catastros no dan información. De equipamiento, predio particular, rentado. No sabemos qué capacidad tienen estos equipamientos. No sabemos qué deficiencias hay. No sabemos nada de cómo está la situación en los equipamientos, que se empezó a hacer un gran esfuerzo a nivel nacional desde la época de a lo mejor de los 70s en adelante. Pero se quedó ahí. O sea, ahorita nos dimos cuenta de que las deficiencias que tenemos en materia de salud, pues salieron a la luz por las capacidades que se requerían de atención con esto de la pandemia. Sin embargo, no nada más son los hospitales. Si nos ponemos a analizar cada uno de los equipamientos que tenemos y que son responsabilidad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal y de los ayuntamientos, pues vamos a ver que estamos en la calle. Y luego, para variar un poco, nos hemos encontrado de que hay equipamientos, por ejemplo, en el caso de las primarias de algunas ciudades, que como ya la población que vive alrededor de ese equipamiento, pues ya no corresponde digamos, con la educación primaria, pues están quitando las escuelas y los están dejando ahí como un espacio sin habitar, sin ocupar, me supongo yo, que previendo después pasarlos a la iniciativa privada para que construya algo ahí, porque ¿qué más se puede hacer? Porque no los están aprovechando con otro tipo de actividad que pudieran ser, por ejemplo, si a lo mejor ese equipamiento que teníamos de una primaria, lo pudiéramos convertir a lo mejor en un equipamiento que le sirva a esa población que ahora existe en esas colonias. Que no sé, a lo mejor pudiera ser algo cultural, algo, no sé, de entretenimiento, un parque, lo que sea, pero están hasta tirando los edificios, ¿no? O sea, a veces pienso yo que también es por ahí, tratar de dejarlos para que la población diga, no, pues mejor que los vendan, ¿no? Que estén ahí todos vandalizados, porque aparte otra de las cosas que me he dado cuenta en estos últimos años, se abandona algún equipamiento, algún edificio y así como las termitas, al rato ya está el puro esqueleto. Y nadie controla eso tampoco, y eso afecta también a la imagen urbana de las ciudades. O sea, no tenemos conciencia social en ningún sentido, ni vigilancia tampoco de la propia sociedad hacia esos planteamientos. Entonces hay infinidad de temas que podemos ir tratando, pero bueno, yo creo que este fue un buen primer ejercicio para irnos involucrando en esta problemática que pues no termina ahí, ¿no? Y no nada más son las ciudades, los más abandonados son la gente del campo. Pero aparte del abandono de la planeación de la gente del campo, también está el abandono de las áreas que se han estado construyendo con esa migración campo-ciudad en la ciudad y que ahorita son focos digamos, de atención porque carecen de todo. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que lo tomemos para la próxima, ese tema que acabas de mencionar. Es un tema muy importante porque yo creo que es ahí donde empiezan a hacer la parte de la vivienda. Entonces, no hemos resuelto muchas cosas. Si no te molesta, vamos con Sofía, que presente ya las últimas diapositivas, Silvia, y yo creo que hacemos un cierre, pero me gustaría hacer posteriormente que nos platique Silvia un poco de las imágenes que trae, porque Silvia las tienes que presentar, porque ya las trajiste, es que sea algo muy rápido, y hacer un cierre. ¿Te parece, Sofi, que hagas el cierre? Perfecto, adelante, claro que sí. Adelante, Silvia.
Ok. Sí se alcanza a ver la pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, es una serie de imágenes que quiero pasar muy rápido, nada más para, pues dentro de la estructura de lo que se ha estado hablando, dentro de las ciudades, la planeación, factores, por ejemplo, como los fenómenos de ciudad dual que vemos aquí, ¿no? Las grandes urbanizaciones que se encuentran vacías en la actualidad y cómo vemos el nuevo hábitat, ¿no? De los trabajadores, de las personas que están activas dentro de estas grandes urbanizaciones. Entonces, factores que influyen para delimitar el espacio, como son vías de ferrocarril, por ejemplo. Esto pasa en todo México, ¿no? Y en parte de las ciudades latinoamericanas. Entonces, parte del enfoque es lo que quiero mostrar. La siguiente imagen es, por ejemplo, lo que viene siendo la configuración de ciudades patrimoniales, ¿no? Que la parte de la vivienda como patrimonio, por ejemplo, estas casas no son grandes equipamientos hoteleros ni de servicios, son viviendas para gente nativa dentro de las poblaciones rurales. Entonces, están en ese estado por lo que se ha promovido turísticamente, ¿no? Como los pueblos mágicos, pero vemos otros factores que son parte de del territorio, como es la seguridad de esos territorios, ¿no? Como están protegidos, pero están protegidos ante ciertos factores y mientras el inmueble, el lugar del habitar de la población, pues está al interior, ¿no? Vemos puro fachadismo. Al interior de estas viviendas en ocasiones no hay ni siquiera un cuarto habitable, ¿no? Para estas comunidades, bueno, para estas familias. Entonces, parte de ello es ver el factor del patrimonio, ¿no? Dentro de esta organización, de esta planeación, dentro del orden, en este caso rural, pero también pasa en las ciudades, ¿no? El deterioro que se tiene, y aquí hay un factor de identidad y apropiación sobre el espacio y en énfasis en la vivienda rural, cómo las personas no abandonan ese espacio, ¿no? A pesar de que se está derrumbando y todo, y pueden tener a lo mejor con nuevos materiales, porque no es por capacidad económica, sino es por la apropiación del espacio como tal, un tema del habitar un lugar, ¿no? Entonces, ese es un factor, creo yo, considero clave dentro de la vivienda. Otro es la vivienda sola, ¿sí? Cómo creamos no solo vivienda aislada sola, sino conjuntos de vivienda abandonada. Después de las crisis que hemos tenido, ¿no? Económicas, después de un boom inmobiliario, pues viene otra crisis que se da con el abandono de vivienda, ¿no? Después de haber proporcionado 3, 4 créditos con políticas nacionales de vivienda, entonces estas viviendas son las que son parte de esa estructura de la ciudad y pues obviamente hay un desinterés y se crean centros de inseguridad, de riesgo, de miedo, de violencia, ¿no? Y lo que viene siendo todavía lo que queda de esos intentos, ¿no? De crear conjuntos de vivienda homologada, ¿sí? Para vivienda estandarizada, pudiéramos decir, que yo creo que ya hemos aprendido bastante de eso y sin embargo se sigue construyendo en las ciudades y esta vivienda se construye de forma especulativa, ¿no? Entonces, sí es muy importante, considero yo, ver el tema dentro de la planeación de la especulación, ¿no? Desde la especulación del suelo hasta la especulación de tipo inmobiliaria, ¿no? Que yo creo que va disminuyendo en cuanto a la construcción, pero en cuanto al suelo va aumentando. Entonces son temas que quedan. Conjuntos habitacionales que se construyeron en los 90 bajo una política muy especial y que viendo ahora el Plan Nacional de Vivienda, que traté de empaparme para poder hablar un poco sobre ello, es repetir conjuntos como estos, ¿no? Entonces, para los más necesitados, para los más vulnerables, con pequeña infraestructura, pequeño equipamiento, centros recreativos, pequeños parques, jardinamientos, una imagen amable
dentro de la ciudad vulnerable, pudiéramos decirlo, ¿no? Entonces, esto yo lo abro en un libro, ¿no?, que escribo sobre el diseño urbano a partir del imaginario del miedo. Entonces, este conjunto de los 90 se volvió una de las zonas más inseguras dentro de Culiacán, y hay a nivel nacional multitudes de estos conjuntos, ¿no?, que fueron modelos de vivienda, ¿sí?, para hacer conjuntos de comunidades, ¿no? Entonces, es parte de los temas que considero yo que se debe abordar. Un tema primordial que existe a nivel mundial y que nosotros lo vivimos es el tema de la migración. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya tenemos que las viviendas abandonadas son ocupadas por migrantes, ¿sí? Pero también tenemos esto, que es el migrante también busca la cercanía con el elemento de transporte, de desplazamiento, ¿no?, de que le proporciona seguridad, ¿no?, dentro de los elementos, y son este tipo de viviendas, ¿no? O sea, que son totalmente inestables, riesgosas y todo, pero ahí están, ¿no? O sea, están construyendo ese tipo de ciudad, si quieren, del miedo, insegura, pero ahí está. Es una vivienda que no está contemplada, desde luego, en ninguna política nacional, no solo de vivienda, ¿no?, sino ninguna política nacional, el tema de migración, como un asentamiento, ¿no? Porque se sigue pensando en el migrante para que sea aquel que va de paso. Sin embargo, hay muchos que están construyendo ciudad a partir de esto, ¿no? Los asentamientos que se vuelven guetos, el tema de la guetización, a través del asentamiento informal, la organización, que ahí va el tema de invasiones, especulación, reventa, va la insalubridad, ¿no? Entonces, todos esos elementos que se conjugan dentro de eso. La inaccesibilidad, que eso se da a nivel mundial, no solo nacional, que es como todavía existen conjuntos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una colonia popular de los 70, ¿sí?, que sigue inaccesible. Entonces, ¿cómo podemos permitir que dentro de una política nacional no estemos contemplando la accesibilidad, ¿sí?, la facilidad para que las personas que habitan esos sectores puedan simplemente acceder al lugar del habitar? Entonces, ese tipo de elementos. Y este que es mi tema primordial, que es cómo estos fraccionamientos cerrados, conjuntos, pequeñas privadas, ¿no?, se han diluido, ¿no?, diluido en cuanto a concepto de seguridad, ¿no? O sea, ya no son tan seguros, y por eso se promocionan muchas veces en renta, ¿no? Aquellos conjuntos que eran exclusivos, pues ahora son rentados a cualquiera, ya no son tan exclusivos. Y lo que viene siendo el manejo de construir ciudad a través del tema de paisaje urbano, ¿no?, que pareciera un tema lúdico, de ficción total, dentro de la planeación de los gobiernos, porque se está pensando nada más en cumplir los servicios básicos de la ciudad, así sean los más pobres o los más ricos, que quiere decir llevarle, ahorita que ya está lo de la guerra del agua también, ¿no?, pero llevarle servicios de agua y luz. Ya ni siquiera estamos hablando de servicios que son los que ahorita por los que nos estamos comunicando, ¿sí?, porque todos son privados. Entonces, los que todavía llegan a ser públicos, entre comillas, que viene siendo el agua y la electricidad, ¿no?, porque el gas también es privado. Entonces, mucho menos vamos a pensar en construir ciudad a través del manejo de paisajes urbanos, ¿no?, que a mí me gusta presentarlo porque siempre tengo ese sueño que se va a poder construir algún día esa ciudad amable, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente quedan esos fraccionamientos cerrados que solo dan espalda a la ciudad, ¿no?, a la ciudad que debe ser ordenada, accesible, amable para toda la sociedad. Y pues tenemos este tipo de conjuntos que es muy conocido, la ciudad cerrada, la Primavera, dentro de Culiacán, y pues que ellos mismos tienen esa inaccesibilidad. Podemos ver grandes colas para poder llegar a una vivienda, ¿no? Entonces, ahí es donde yo cerraría, nada más como un bagaje general de temas abiertos, que pues obviamente no están contemplados, pero también considero que deben de ser abordados por expertos, ¿no?, en esto. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Muchísimas Sí. gracias. Gracias, Silvia, muy bien.
Pues sí, sin lugar a dudas, eso es precisamente lo que nos lleva, ¿no? Que cada uno de los de las estrategias que plantea la Política Nacional de Vivienda, instituida por ONU Habitat, entre ellas pues está ya lo que decías tú, la accesibilidad, la ubicación, adecuación cultural, en fin, todas estas cuestiones que cada una nos lleva a un tema a desarrollar profundamente y que con toda facilidad, para muchas sesiones de este tipo. Pues muchísimas gracias, agradezco enormemente a la doctora Gloria, a la doctora Elia, a arquitecta Aurora, a doctora Silvia, Sofi, tu iniciativa, felicidades y todo es con el mejor de los éxitos para todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Gracias nos por la estamos invitación. viendo la próxima semana entonces, Claro que sí. porque todavía nos queda tema. Mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Abrazo. gracias y Hasta mucho luego. gusto. Elia. Igualmente. Un placer a todas. Hasta luego. Igualmente, sí, feliz día. Silvia, gracias. Hasta luego. Aurora, Gracias a ustedes, que estén un bien. abrazo. Ya conocía a Aurora, Silvia no. Nos vemos la próxima semana. Sí, claro que Gracias. sí. Gloria, un beso. Igual. Mucho gusto. Sofi, nos oímos. Sí, claro. Hasta pronto. Bye.